Vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Efesios. Capítulo 5. Del versículo 9 en adelante. Lo vamos a leer de manera antifonal. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que es agradable al Señor. no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzosos son hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará a Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Un recorderis de la clase pasada, mis hermanos. Decimos clase, era la enseñanza. Hablamos de clase porque son, repito, enseñanzas. Enseñanzas depende de lo que usted tenga en su corazón, para extraviarlas, para botarlas, para después ir a mirarlas, para aplicarlas. Por eso tratamos de que lo que se explica en la Escritura sea algo muy útil para usted, que sea su oficina de consejería la Escritura, que sea la oficina de comunión de su corazón con Dios, que no necesite usted estar golpeando puertas para que los hombres los escuchen, sino que usted directamente vaya y hable con Dios para que Dios le dé el consejo. Porque el hombre que no escucha al Señor, pues necesariamente tiene que buscar los hombres. Eso decían esta mañana en el texto de Lamentaciones, ¿no? Y el pueblo cae en la desgracia, cae en el cautiverio por no escuchar el consejo del Señor, por no mirar lo que la Escritura enseña. ¿Qué veíamos en la clase anterior? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Excelente. Que no hay que juzgar a nuestros hermanos, de que la iglesia debería tener un mismo sentir, Sí. unidos por los demás. Muy bien. La unidad. La unidad del Espíritu. Señora. Muy bien, mi hermana. La dureza del corazón ciega el entendimiento. Todos nosotros tenemos la razón. La otra persona no la tiene. Y no es fácil ver a la otra persona cuando lo dice, ¿cierto? Es que usted siempre quiere tener la razón. Pero no me miro yo cuando soy obstinado en mi pensamiento. Aquí el apóstol nos va a hablar de que en el versículo 1 dice: sed pues imitadores, ¿cómo? Como hijos amados. Qué profundo y qué sencillo. Sed pues imitadores de su Padre, porque ustedes son los hijos.
Eso está diciendo la Escritura. Cual el padre, tal el hijo. Cual la madre, tal la hija, dice la Escritura. Nosotros nacimos de Dios, tenemos la vida de Dios. Aunque caminamos en nuestra debilidad, en nuestro razonamiento, tenemos la vida de Dios. Ahí está lo grande, que usted puede estar caído, pero cuando recuerda quién es usted y la naturaleza que tiene, ahí es donde usted vence el mundo. Ahí es usted donde vence todo. Esa es la verdad. La muerte no me puede coger por asalto. Si la muerte viene por mí, alguien le dio permiso. ¿Quién es? El dueño de todo esto. La enfermedad, la situación difícil, aún en los trabajos que nos permite entrar el Señor, sean trabajos sencillos, trabajos delicados, trabajos fuertes, Dios está en todo. Dios permite la situación contraria, el problema es cuando yo no lo veo. Dios permite la situación difícil, el problema es cuando yo no lo veo. Me puedo meter en el problema, pero en medio de mi dificultad tengo que ver al Señor y decir: Señor, ¿qué es lo que me estás comunicando en esto? ¿Por qué viene esta voz? ¿Por qué viene este pensamiento? ¿Por qué viene lo otro? No es fácil entrar en la ociosidad de nuestra mente, de nuestro razonamiento. Esta semana me ha pasado. Soy un hombre que me gusta mucho reírme y entro a veces en la ociosidad con facilidad. El problema no es entrar en la ociosidad. ¿Cuál es el problema? Salir de ella. Entrar en la comunión con Dios. Entrar verdaderamente a escuchar al Señor, a tener comunión con Él. Eso sí que nos cuesta. Ser ociosos es fácil. ¿No les parece? Rapiditico nos vamos. Dice que debemos ser imitadores de Dios porque somos sus hijos. Hemos nacido de Dios. Pues vamos a leer una cita que vimos en la clase pasada, en la reunión pasada, segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Alguien que lo lea desde el 3. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Perdón, léelo despacio y usted vaya viendo qué fue lo que le entregaron. Y tú. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén, hasta ahí. Solo mire de qué es participante usted. Hemos venido mirando la mente de Cristo en nosotros. Vuelvo otra vez, tenemos una lucha con nuestra naturaleza que la tenemos viciada, pero debemos tener en nuestra mente que somos hijos de Dios, la presencia de Dios, no engañarnos a nosotros mismos. ¿Estamos? No engañarnos. En mi caminar me he dado cuenta que cuando uno sirve a las personas, uno se baja, la persona cree, piensa y tiende a pensar de que uno es el sirviente de esa persona. Qué cosa tan dura. Y cuando uno se voltea y le dice no más, ese es un altanero, ese es un altivo. No, fue que usted no entendió el don de servicio. Usted no lo entendió. ¿Me están comprendiendo? Es como la persona que en un hogar lava la loza, barre, y ya los otros quieren que esa persona se les vuelva a su criado. ¿Quién dijo? ¿De dónde? ¿De dónde? Hermano, su merced es un altanero, yo soy otro. Oramos al Señor para que nos baje. ¿Me están entendiendo el punto? No abusemos de la confianza de nadie. Si se nos quiere, si se nos ayuda, no abuse. No abuse. Por favor, porque la persona cambia. ¿Ha oído ese dicho que dice así? ¿Tiene el sartén? Por el mango. Pero casi siempre el sartén vuelve y da la vuelta y otro lo coge por el mango. Ejemplo, la chica llora detrás del muchacho: amor, ven, no seas así. Y él altanero. Y en un momento ella dice: se acabó, ya no más. Y comienza él. Sí, comienza a rogar.
Por ahí un reggaetón que dice, te boté y que no sé qué es, que no me acuerdo bien la otra, y te boté, y todos los que digan esa canción son los primeros arrodillados. Todo hombre que dedica esa canción es el primer arrodillado que veo. Y es cierto, porque somos unos altivos, somos unos altaneros, y debemos orar al Señor para que su Espíritu esté en nosotros. En la parte de abajo del capítulo decía el compromiso de las esposas y los esposos frente a las cosas del Señor, pero vamos a seguir acá. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Le decíamos en la clase pasada que la gracia es la expresión del amor. La gracia, escuchen. Si un hermano me colabora, si un hermano me ayuda, ¿lo está haciendo él? Por lo tanto, se está manifestando ¿qué? La gracia de Dios. ¿He de abusar del amor de mi hermano? No. Antes, con misericordia y amor tengo que mirarlo. Señor, dame ese amor porque tú me lo estás manifestando. Eres tú, no es nadie más. Y veía ayer ciertos movimientos del Señor y vi como otra persona se paró en una mentira a hablarme del favor de Dios. Y eso me hizo reaccionar. Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando nosotros malinterpretamos la gracia del Señor, vuelvo otra vez. Pero el punto para nosotros como iglesia, para el ministerio RAP, para los que venimos aprendiendo del Señor. La gracia es la expresión del amor. Amén. Y el amor es la fuente de la gracia. La verdad es la revelación de la luz. Y la luz es el origen de la verdad. Recuerda que lo leíamos, cada vez que tú lees la escritura, ahí está la verdad. Pero cuando la verdad, por obra del Señor, ese versículo se ilumina, viene la luz a tu vida y lo entiendes. Dios es amor y Dios es luz. Amén. Así es que frente al amor de nuestros hermanos que nos ayudan, que nos colaboran, que nos bendicen, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Bajarnos. Bajarnos nos cuesta. Humillarnos nos cuesta. Si la hermana o el hermano viene a la iglesia y me ayuda con el aseo, ya yo lo quiero coger como... No, el hermano lo hace en amor. ¿Me entienden? Estos días he visto eso, como muchos hermanos se han acercado a bendecirme. Me han bendecido. Y veo la gracia del Señor ahí. Y veo el movimiento soberano de Dios. Y eso me llena el corazón para... Claro, bájese hermano, bájese de donde se sube. Tenga un corazón misericordioso, amoroso con ellos. Porque ellos le están sirviendo en amor. ¿Entendido? Y nosotros debemos hacerlo así. Obvio que, dice una hermana que se congrega acá, nadie experimenta en cuerpo ajeno, sino que nos toca en nuestra propia vida. Pero vamos a ser participantes de esa gracia del Señor. El apóstol dice que debemos vivir en luz. ¿Me estoy comunicando en las ideas que les estoy dando? Amén. Hemos dicho que la gracia es la manifestación del amor, ¿cierto? Que la verdad se manifiesta en la luz. Del versículo 1 al 21 el apóstol nos dice que debemos llevar una vida en el Espíritu. ¿Saben por qué vienen personas y nos dicen palabras hirientes? ¿Por qué? A ver, les voy a poner un ejemplo. Un día va David huyendo porque su hijo Absalón le quiere quitar el reino y sale un sacerdote y comienza a decirle, hijo de la perversa, y comienza a tirarle piedras. ¿Qué dice David? Él entiende. Si esta persona me dijo 2, 3 palabras que me hirieron, el Señor está permitiendo que me hiera para ver cómo reacciono. No para que el Señor se dé cuenta, sino para que yo mismo me dé cuenta cómo es que reacciono, de qué estoy lleno. Es importante analizarlo en las Escrituras para aplicarla a nuestra vida, para nuestro diario vivir. En el capítulo 4, versículo 17 decía: esto digo pues, y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de su mente. Eso lo vimos en la clase pasada, teniendo el entendimiento entenebrecidos.
Y en el versículo 23 dice, renuévense en el espíritu de su mente, cambien su pensamiento. No lo cambien con ideas positivas. El pensamiento se cambia con la escritura. A una persona cantaletosa un versículo bíblico para aplicar. ¿Un versículo? Esa persona cantaletosa que te está poniendo de mal genio. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Más o menos. Pero está bien, está bien. ¿Qué otro? La persona que viene y te maltrata con una palabra dura. ¿Cómo le respondemos? Mala áspera hace subir el furor. Si una persona está con ira, llena de ira, ¿qué hacemos con esa persona? Hablarle suavemente con humildad. Perfecto, perfecto. ¿Escuchan lo que estamos hablando? Esto es para aplicarlo. Esto es para aplicarlo, es duro. Mi esposa está ofendida, está de mal genio, voy a ser prudente. Voy a hacerle entrar en razón, pero no en este momento. Hay personas que cuando están de mal genio, su merced, dicen cuente hasta 10, pero creo que le toca hasta 1100, porque le dura mucho el mal genio. Pero espere, usted no se deje contaminar, trate de que haya un diálogo. Es importante, ese es el ejercicio. Yo a veces me veo frustrado y digo, tengo que cambiar estas actitudes, tengo mucho que cambiar, y es verdad. Y lo digo no porque quiera congraciarme con alguien, no me interesa, es que me interesa en mi corazón, ¿por qué todavía me tocan? ¿Por qué todavía reacciono? ¿Por qué todavía me dejo llevar? Y es importante que nosotros lo veamos. Miren lo que dice estos versículos, el versículo 25, 23 y 24 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Amén. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a mirar aquí algo. Dice el versículo 23. Renovaos en el espíritu. En el espíritu de la mente tendrá un espíritu, o qué es lo que quiere decir ahí. Claro, el pensamiento. Tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Con la Biblia. No es teniendo una actitud positiva. No, me conseguí una novia tremenda en el mundo. No se la aguanta nadie. Y yo digo, el Señor la cambia. Eso es un acuerdo mental. Eso es un acuerdo mental. Yo sé que con el testimonio me lo gano. Acuerdos mentales. Acuerdos mentales. Tiene que ir a la escritura. Este tipo se ve que es bien, yo voy a hacer el negocio con él. Acuerdo mental. Acuerdo mental. No os unáis en yugos desiguales. Cualquiera que sea el área, vamos a tomarlo aquí de manera plural. Cambiar el espíritu de la mente y vestirnos del nuevo hombre, creados según Dios. Estamos estrenando pantalón celestial, pero chaqueta corrompida en el mundo. Eso no combina, el Señor lo dice, ¿cierto? No combina. Odre con vino no combina porque se daña el odre. El cambiarnos de vestidura es algo realmente importante. En la caída, cuando el hombre y la mujer estaban en paraíso, ¿recuerdan cómo estaban? Antes de caer en pecado, o antes de entrar en el pecado, o antes de que el pecado se les aflore. ¿Estaban cómo? Hasta este punto. ¿La desnudez es mala? ¿La desnudez es mala? No. ¿Hasta qué punto? Hasta antes del pecado. ¿Cierto? En la caída la desnudez no era problema.
pero se convirtió en una vergüenza para ellos ¿cuándo? ¿Y por qué se convierte en vergüenza? Claro, el pecado nos hace mirar las cosas de la manera que no es. Hablan las parejas que les gusta comunicarse por el WhatsApp o llamarse y se demoran en llegar o no contestan. ¿Qué le dice el pecado? Claro, el pecado comienza a hablar y uno trata de disimularlo. No es disimular el pecado, es enfrentarlo. Es enfrentarlo. Porque los pensamientos llegan a nuestra mente. El cambiarnos de vestidura es algo realmente importante. Debemos cambiar. En la caída, la desnudez no era problema, pero se convirtió en vergüenza. ¿Por qué? Algo que es bueno delante de Dios, ¿por qué se convierte en vergüenza? A causa del pecado. Y cuando ellos sintieron vergüenza, ¿qué trataron de hacer? Vestirse. Vestirse. Trataron de cubrirse con las ropas de las obras. Trataron de hacer o de cubrirse de la manera que ellos pensaron que era. Mas Dios, ¿qué les dice? Que se tienen que vestir de la manera que Dios lo dice. Y aquí nos está diciendo Dios cómo es que Él quiere que nos vistamos. Vestidos de nuevo hombre. Y Dios nos da de su vestidura. Y quiero tomar aquí un ejemplo. Cada vez que usted vea su vestidura, su ropa, lo que significa nuestra ropa es un testimonio de nuestro fracaso pasado, presente, pero que vamos a tener una redención futura. ¿Me entienden? Su ropa habla de eso. Por eso hay ropa que sigue seduciendo al pecado. ¿Me están escuchando? El vestuario en el hombre habla de que el hombre desobedeció a Dios y trató de cubrirse. Y aún el Señor, nosotros nos cubrimos con una religiosidad y el Señor dice, no, se ve tu vergüenza, pero un día enviaré la vestidura para que te vistas como yo quiero que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dicen las iglesias de Apocalipsis. ¿Cuál es la vestidura del creyente? ¿Pero cómo? Sí, Señor, pero ¿cuál es la vestidura según vamos a Apocalipsis? Sin mancha, santa, pura. Y ellos se han vestido por medio de la sangre del Cordero, que es una vestidura de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Por eso cuando venimos al arrepentimiento, tu vestidura cambia. Y al cambiar la vestidura ya eres de las personas conforme el Señor las quiere vestidas. Por eso la vestidura siempre fue ese símbolo. ¿Me comunico? Es la justicia. Sí, ya vamos a ver la justicia y santidad de la verdad. Que es donde el Espíritu del Señor nos ayuda. Porque la vestidura no solo tiene que ver en ese acto de fe espiritual, sino en esa transformación del Espíritu en nuestro corazón, en lo que están hablando, en la justicia y la santidad de la verdad. Mi hermano, sea que los sacerdotes en el pueblo, esa vestidura era simbología de lo que también dice en Apocalipsis. Sí, señora. Las vestiduras del antiguo, de la ley y los profetas hablan de la vestidura que el Señor Jesús va a otorgar a su iglesia. De eso es que hablan las vestiduras del sacerdocio. Cuando hablamos del sumo sacerdote, habla de las vestiduras del Mesías. ¿De qué es lo que va a traer a su pueblo? Recuerden que el Señor no necesita vestido. ¿Estamos? El Señor no necesita vestido como Dios no necesita nombre. ¿Por qué? ¿Quién le coloca nombre a quién? El mayor al menor.
Por eso los padres le colocan los nombres a los hijos. Por eso Dios no tiene nombre, porque Él no tiene padre. Él no tiene quien esté sobre Él. Por eso Dios es un calificativo, no es un nombre. Como cuando dice, ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. ¿A qué se está refiriendo? A la verdad que contiene la esencia de la teología bíblica, de lo que el Señor está enseñando. No olvidemos la vestidura. Dice el dicho que el mono, aunque se vista de seda, claro. Y es importante que yo entienda que tengo una nueva vestidura, que tengo una nueva mentalidad en el Señor, que aunque cometo pecado, he de ir al Señor, como el Señor lo hizo con los discípulos, a lavarle los pies. Pedro dijo, Señor, no me laves. No, le digo, lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dice, bueno, se lo voy a poner de acuerdo al texto. Va a lavarle los pies al discípulo y le dice, no me laves los pies, Señor. Y el Señor le dice, Pedro, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice, Señor, lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dice, ya estás lavado, sino que en tu diario caminar por esta tierra vas a ver que el pecado sigue ahí. Es la lucha del creyente todos los días. Es la lucha del creyente. Y aún en los pecados pasará el día en que la fornicación, el adulterio, la borrachera, el robo, lo que usted quiera, pasará. Y se encontrará con la esencia del pecado, que es el orgullo. Que de ahí es donde viene la codicia. Se encontrará con eso. Usted sabe que el orgullo es algo que no se manifiesta. Usted puede, a no ser que tenga usted discernimiento y usted le ve los ojos a la gente cuando tiene envidia. Porque una de las características del orgullo es mostrar envidia. Se nota. Y ahí es donde vemos el mal. Todo lo tenemos. Y debemos orar. Por eso el apóstol dice, he rogado al Señor que me quite este aguijón, porque sobreabundo en revelaciones. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Así es que cuando nuestros sastres de nuestra época quieren realzar la moda con sus etiquetas, eso es vano. Porque ¿de qué habla eso? La gente hoy en día se cataloga por prendas y marcas. Sí, y somos de esos. ¡Wow! Tiene Puma. ¿Qué es Puma? Una marca que la hicieron famosa. ¡Wow! Tienes Dino. Los que se parecen a las Converse. ¡Qué dinos tan lindos! ¿Cuál sería el problema? ¿Qué alpargatas? Con cámara de aire, excelente. No hay problema. Sino que hay veces nosotros entramos a esas cosas. Dios nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. Paso al capítulo 5, porque eso es lo que el apóstol comienza a trabajar. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Palabras deshonestas, necedades, truanerías que no convienen, sáquenlas. Entonces, si antes estábamos vestidos de mentira, ahora nos vamos a vestir de la verdad. Si estábamos vestidos del enojo, quítese esa gorra del enojo y póngase la vasca de la paz, pero no la del mundo. Si estábamos llenos de robo, ¿qué debemos hacer? Trabajar, ser generosos. Si tenía mi chaqueta de la venganza, ¿qué debo ponerme? La del perdón. La de la concupiscencia, dominio propio. La embriaguez, no os embriaguéis con. ¿En qué parte está eso? ¡Ay, hermano! Ahí está, ¿vio? No se puede tomar vino. ¡Ey! Vamos a la cultura donde en la mesa se sirven 3 copas y estamos en Pascua, donde encima de la cena se toman un vino, porque hay algunos que eso escandalizan la escritura hasta donde más pueden, dándole a entender a las personas que no pueden hacer nada. La escritura dice, no, ¿por qué dirá la escritura esto? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, no, disolución.
Claro, desilusión, me gasté tanto, sí, listo, eso también sirve. Pero disolución. Que yo creo que viene hablando del pensamiento y tenemos que tener siempre el pensamiento correcto y pues cuando nos embriagamos el pensamiento es muy disperso. Claro, se trastorna. ¿Y por qué dice no se embriaguéis con vino? Antes, como si hiciese una comparación entre el vino y el Espíritu Santo. ¿Los estoy mandando a tomar? Eso es asunto suyo. Eso es asunto suyo. Yo no lo puedo obligar a usted a nada. A veces hablo con personas que dicen, no, es que, un ejemplo, ¿no? Es un pequeñito ejemplo. La rellena es lo más satánico que hay. Ok, no hay problema. Nosotros tenemos el don para echar fuera eso y no la comemos. No, sino que si para un hermano es tropiezo eso, pues entonces listo, no comemos. Para otros satanizan la criolla. El cerdo. ¿Quién no ha oído que el cerdo tiene un gusano? Y que se sube a la cabeza y da Parkinson. Y de todo. Mire, el apóstol dice, en este tiempo que ustedes van a vivir, o mejor dice, en los postreros tiempos, dice el Espíritu del Señor, vendrán engañadores que prohibirán casarse y les prohibirán y les dirán que se abstengan de toda clase de alimentos que Dios creó. Porque Dios quiere que con acción de gracias participe de ellos. Hoy en día la carne es mala, ¿cierto? Tiene que ser pez y del más caro, de ese que no le consigue. Si se está comiendo empanadita, malo, grasa saturada. Un buñuelito no puede. El arroz es harina, ya no es cereal, eso es harina, lo engorda. Si se come el arroz, no coma papa. Sí, porque es que estamos en la época de Génesis capítulo 6. Como el Señor dijo, en los días de Noé. En los días de Noé, ¿qué era lo que pasaba? La gente amaba la escultura de los cuerpos. En la época de antes del diluvio, era una vergüenza para una mujer quedar embarazada. Hoy en día una mujer no quiere, una chica, quedar embarazada porque le daña el cuerpo. Le salen, muy bien, con usted se corta, estrellas. Y hay muchas cosas que el Espíritu del Señor dice, pero cuando usted, obvio, no hay que abusar, no hay que abusar, pero usted puede participar de los alimentos con acción de gracias. Señor, permíteme que me caiga bien esto. Por eso ya hay ciertos alimentos que su cuerpo no los acepta, porque ya tiene mucho consumo de esas cosas. Pero no le ande prohibiendo a la gente. Hermano, haga dieta, haga esto, haga lo otro. Déjenlo. A no ser que venga y le diga, hermano, ¿será que necesito una dieta? Ahí sí. Hay gente que cuando voy por se los he dicho siempre, uy, ¿usted cómo está? Uy, qué falta de respeto, déjenme, yo amo mis gordos. Yo soy feliz cuando me miro al espejo. Me miro y digo, uy, este se amaneció y bien guapo, ¿no? Me encanta ver ese que veo en el espejo, me encanta verlo. Y eso es lo que usted tiene que mirarse también. Usted debe gustarle quién es usted, porque el Señor ya lo ha hecho conforme a lo que el Señor quiere. Vistámonos de la naturaleza de Él, de la vida de Él, del poder de Él. A la ira, ¿qué dijimos que con la ira qué vamos a hacer? Orarle al Señor para que nos dé paz. Que cuando estemos en tribulación que estamos a punto de recibir, paciencia. Estamos en ese trabajo. Dice la Escritura que la mujer cuando tiene dolores de parto es una lucha, ¿cierto? Hablan las mujeres. Bueno, es así. Pero la esperanza es. ¿Cuál es la esperanza de la mujer encinta? Ver el bebé y que nazca bien. Cuando van y le dicen, ay, le nació bien lindo, tiene 7 dedos en cada mano, usted se asusta, pero van y le revisan los dedos, la cara, las orejas, usted es feliz, luego ve su bebé. Lo mismo pasa en nosotros, cuando usted esté en una aflicción, recuerde que viene algo hermoso para nuestra vida. Versículo 13 del capítulo 5. Todas las cosas, todas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas.
Porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, ¿con qué intención hacemos las cosas que hacemos? Y en eso tenemos descanso los que hemos aprendido a hacer las cosas por amor. Porque la luz lo manifiesta. ¿Hiciste algo malo? Pues entre lo que me di cuenta no. Ah, bueno, listo, tranquilo. Pero vas a corregir esta partecita que no la viste. El salmista ora diciendo: Señor, perdóname por el pecado que he cometido y aún por los que no me acuerdo que haya cometido contra alguien. Las cosas siempre serán puestas en evidencia por la luz. Si los demás no son transparentes, no te preocupes. Solo sé tú mismo transparente. Sé tú claro. Habla verdad. No te interesen los demás. Es que esa persona no te interese, sélo tú mismo. Que el Señor hará. Mire lo que dice el texto. Las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso hay un dicho que dice, y lo está en la Escritura, que no hay nada que esté oculto que no haya de ser revelado. Todo va a ser revelado. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Fui muy vivo con mi hermano, lo engañé, trampié. Todo va a ser expuesto a la luz. Vamos a cambiar esas actitudes y a pedirle al Señor: Señor, soy una persona que me airo con facilidad, ayúdame. Que ese fruto de tu Espíritu genere en mí la paz, la tranquilidad. Que yo no ande desconfiando de todo el mundo. Que pueda estar tranquilo. Que si alguien engaña, listo, Señor, no hay ningún problema. Si vino a engañarme fue porque así su merced lo permitió, porque me está admirando, ¿cierto? Ese es el punto. Pero no llenarse de amargura, de rencores, de odios. Conozco gente que van a otras iglesias llenos de odio. Pelearon con el hermano hace 20 años y siguen con el mismo odio. ¿Qué es eso? Y se paran y dicen: estos no son cristianos. Por favor, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Si usted no ha podido perdonar a su hermano por una falla. No, es que hay que entender que el nuevo nacimiento, esto vuelvo y les digo, es para el ministerio RAP, para que nosotros lo apliquemos. ¿Estamos? Lo que el Señor dijo, lo que los fariseos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. La luz evidencia nuestra vestidura. Se manifestará en la armonía, la vestidura suya se manifestará en la armonía de una vida de alabanza y de acción de gracias y sujeción. Vamos a leerlo. Versículo 13 dice, ya lo leímos, 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es el sabio? El que pone por obra la palabra. ¿Quién es el necio? El que no lo hace. No necesita usted calificar al otro, solo se va a dar cuenta y... Hermano, ¿es que usted cree que yo soy un necio? Vale, a la Escritura. ¿Es que usted cree? ¿Es que usted lo cree? Mi hermano, vaya y lea la Biblia. ¿Está obedeciendo la Biblia? ¿Cómo lo debemos llamar? Sabio. ¿No está obedeciendo la Escritura? Necio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿No tienes trabajo? Ora al Señor, pero dedícate a la palabra y a la comunión. Lo acabamos de cantar. ¿No viste un justo sin respuesta? ¿Usted le cantó eso al Señor? ¿O quedar en sufrimiento? ¿Me lo está escuchando? Usted sirve a un Dios vivo. Usted sirve a un Dios vivo. Obvio, por mi fe yo quiero ocupar gerencias, por mi fe, pero la verdad laboral es otra. ¿Estamos? Unos son llamados a servir al Señor y a trabajar al Señor, otros son llamados a trabajar en diferentes áreas. Ejemplo, si el campesino no labra la tierra, no va a haber producto. Si no hay transportador que la traiga a las centrales, no va a llegar. Si esos vendedores no se levantan a las 3, 4 de la mañana para darle a los que tienen los supermercados en barrios, no va a llegar.
Y si ese mercado llega allá y no hay economía con qué comprar, el producto perecerá. Y Dios tiene esa cadena y nunca hay que romperla. Es como el dinero. El dinero que guardamos, usted lo sabe, ¿no? Dinero que usted en tacañería guarda, ¿qué le va a pasar? Se lo quitan. El dinero fue creado para ser circulante. Por eso dice, el que mucho retiene viene a pobreza. El dinero es circulante. Por eso hoy usted tiene y mañana no hay. Y luego vuelve otra vez el dinero, otra vez es circulante. Circula. No se les olvide eso. No se les olvide. Sigue diciendo, no os embriaguéis con vino, que era la pregunta que nos estaba ayudando el hermano Oscar, en lo cual hay disolución. Y ahí viene la contra o la justaposición. Antes bien, sed llenos del Espíritu. A ver, ¿qué causa el vino? Eso causa el borracho. ¿Qué causa el vino? Alegría y solución. Alegría. ¿Qué más? El que está lleno de vino, embriaguez. Y cuando está embriagado, disolución. Cuando está embriagado, es la persona. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. El vino, dice la Escritura, fue creado para traer alegría, alegrar al de amargado ánimo. Eso enseña la Escritura. Por ahí hay una parábola en el libro de los jueces que dice, yo no sé qué adicción tenga usted, yo solo hablo lo que la Biblia dice. Fue que el hermano nos dijo, no, la Biblia lo dice, su concupiscencia, ¿con qué la va a contrarrestar? Dominio propio. Dominio propio. Hay personas que yo las veo a veces que se comen 1, 2 desayunos, hasta 3, 2 almuerzos. No porque no se lo, porque uno está almorzando y quiere otro cucharadita de sopa. Sí, eso está bien. ¿Me entiende? Pero terminar de almorzar e irme a otro lado a seguir con otro almuerzo me está hablando de un desorden emocional. ¿Me están entendiendo? No, es que hay personas que son así. Hay personas que son así. Y hay otros que comen poquito, y los que comen poquito quieren, ¿qué quieren hacer con nosotros? Uy, usted sí come. Déjeme. Sí, déjeme. ¿Cuál es su problema? Usted coma lo que, hasta su porción. La carne es mala, usted no coma que yo con acción de gracias me da. ¿La? No, de verdad, es disentir con gracia, es vivir con gracia. No nos amarguemos la vida. Versículo 19 dice que cuando nosotros andamos en luz, la luz evidencia nuestra vestidura. Se manifiesta en la armonía de una vida de alabanza y de acción de gracias. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no tanta queja. Esa es la sujeción del Señor. Esa es la sujeción. Nos cuesta porque estamos siempre predispuestos a exigir nuestros derechos. Y eso es feo. De verdad que eso es feo. Y que el Señor nos ayude a abandonar todas estas cosas sin quitar la responsabilidad. ¿Cómo debemos hablar? Con salmos. ¿Sí? La sabiduría viene en los salmos. Con himnos. Con cánticos espirituales. Hablando entre vosotros. Hablando. Por favor, póngale bien cuidado. Hablando. Salmos, himnos, cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor. Desde acá es la mejor voz que se oye. La voz de acá. Esa es la que le canta al Señor. Dando siempre gracias a Dios, no quejándose, no renegando. Porque me tocó a mí esto, porque este hermano, porque esta hermana, porque estos hijos. No.
dando gracias al Señor siempre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos amó. Y de la manera que me amó a mí, me viene transformando, transformará mis familiares. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Esto es importante. Someterse no es subyugarse. ¿Me lo están escuchando? Someterse no es subyugarse. Ay, llegó el hermano. Ay, llegó el hermano. No, ¿qué es eso? El sometimiento habla de una verdad en el Señor. Que usted puede tener el carácter que tiene viene mi hermano. Debo amarlo. Eso es el sometimiento. Eso es el sometimiento. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No nos están mandando a someternos de otra manera. Es en el temor de Dios. El versículo 22 y 23 habla de la relación apropiada que debe existir entre la mujer y su marido. Pero para que haya verdaderamente esa relación debemos andar en el Espíritu para que la luz se manifieste. Pregunta a los casados, ¿usted ve a su esposa como su hermana a la cual debe amar y respetar? Eso es parte de la enseñanza bíblica. Póngame cuidado lo que sucedió en paraíso. El Señor hace a Adán, lo pone a caminar un rato en el paraíso y lo deja ahí un rato. Luego lo pone a dormir. Y como buen padre, allá está Adán. Como buen padre viene el Señor y le dice, Adán, te entrego una hija para ser tu esposa. Es el padre el que le da a Adán. O sea, toma a Eva y se la entrega a Adán. Es el padre. Por lo tanto, es hija de mi Señor y debo respetarla. Por eso viene la pregunta, ¿ve usted a su esposa como una hermana a la cual debe respetar, debe amarla? Si no la ve así, usted tiene una visión distorsionada, porque hay que verlas así. Esta hermanita es que es terrible, no me la aguancía, usted tampoco lo aguanta a nadie, así que vamos para adelante y vamos a orarle al Señor y vamos a suplicarle. Se lo escuché un predicador una vez. Si usted es muy lindo con las hermanas de la iglesia, pero un indio con su esposo, usted es un hipócrita. A las hermanas sí las abraza, Dios la bendiga. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? ¿Y a su esposa? ¿Y a su esposa? Hipócrita, hipocresía. La Biblia en el versículo 20, no se les olvide porque la sujeción es mutua. 21, someteos unos a otros, porque somos un cuerpo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros. La esposa se somete a su esposo, es parte de nuestra próxima clase, en la medida de que el esposo está sujeto al Señor. Cuando hablamos de la relación conyugal, la única manera de llevar una vida matrimonial adecuada consiste en ser llenos del Espíritu. Porque el matrimonio, por eso Pablo lo toma acá como un misterio, representa el Evangelio. Pero acabé de decirle, representa el Evangelio. ¿Cómo se llega al Evangelio? Como pecadores, reconociendo nuestra condición, nuestra incapacidad. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos baña en su sangre, nos limpia, nos purifica y comienza a hacer la obra porque nos va a presentar personalmente a sí mismo como unas personas limpias, puras y sin mancha. Su esposa es mal geniada, ¿ya trabajó en eso, esposo? Porque la cabeza es usted, no es ella. Es que ella no cambia. ¿Por qué? Si la cabeza es usted. La cabeza es usted. Si la Biblia dijera, mujeres, cabeza del marido, ahí sí. Pero responsabilidad del esposo, ayudar a su esposa. Responsabilidad de la misma manera que Cristo ayuda a su esposa. ¿Entendido? Mire lo que dice.
Porque nos gusta este texto, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y hay unos círculos que manejan doctrina que les encanta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso es una verdad. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea que corresponde al hombre ayudar a su esposa en su salvación. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo. No voy a meterme ahí porque es para nuestra próxima enseñanza. Pero miren lo que dice a los esposos. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Y en Él no hubo otra cosa que entregarse a sí mismo en amor para ayudarla. Y se entregó por ella. Y después de entregarse por ella, la santifica. Ese es el proceso donde estamos ahorita. La purifica porque vamos a ser perfectos en Él. La esposa es llamada a sujetarse a su esposo por ese orden de cuidado de Dios para la mujer. Escúchenmelo bien. No es el animal que se amarra. La esposa es llamada a sujetarse a su esposo por ese orden de cuidado que Dios quiere para la mujer. Hija, yo la entregué a Adán. Adán me la cuida. Me la cuida. Ese es el punto donde muchos hemos fallado. Mujeres, la sujeción no es algo gravoso, es una virtud para ustedes. Pero usted solo se puede sujetar a la medida de que su esposo está sujeto al Señor. Y se lo estoy diciendo a los esposos. Su esposa solo se sujetará a la medida en que su merced esté sujeto al Señor. De otra manera no se va a sujetar, porque ella es símbolo de la iglesia. No debe haber altanería en el corazón de la mujer. A la mujer, ¿cómo le cuesta esta palabra, no? Sujétese. ¿Sí les gusta? Haga caso. Claro, porque esa es parte del mal. La mujer se sujeta si le hace caso al marido. Y la mayoría de nosotros hemos cometido el error que obedecemos lo que ella dice. Y para que ella no se ponga brava, le obedecemos. Y los hijos tienen esa psicología de ponerlos en rivalidad. Y es deber de la cabeza poner orden en esa situación. Por eso se llama cabeza. Así es que, aunque le quito un poquito la responsabilidad a la mujer y le entrego verdaderamente la responsabilidad al hombre, porque usted es representante de Cristo como yo lo soy. Yo lo soy. ¿Y Cristo golpea a su iglesia? Cuando hacemos algo mal, el Señor dice, bruta, ¿sí? No. Es que me provoca. No. Eso no lo enseña el Señor. Eso no lo enseña el Señor. Las mujeres deben tener respeto frente a los hombres, pero sujeción a su esposo. Respeto a los hombres, sujeción a su esposo. Leo lo que tengo acá y termino. La esposa es llamada a sujetarse a su esposo por el orden de cuidado de Dios para la mujer. No debe haber altanería porque ella es símbolo de la iglesia. Igualmente el esposo debe amar y cuidar a su esposa y tener bienestar, el bienestar de su esposa por encima del suyo. El bienestar de su esposa por encima del suyo. ¿Por qué? Porque así lo hace el Señor. Y al hombre le cuesta. Al hombre le cuesta. ¿Sabe por qué la mujer no se sujeta? Porque usted no se sujeta al Señor. No hay ese sometimiento. Nosotros a veces tomamos la palabra como juego. Nos reímos, pensamos que... Pero cuando viene la situación crítica, ahí es donde se ríe el adversario en su casa. Porque usted no obedeció al Señor. Estamos hablando hoy de Lamentaciones. El pueblo se reía y el pueblo jugaba. Y el Señor un día les dijo, toma, los entrega, se los lleva. Y el niño, dice la palabra hoy, se le pegaba su lengüita al paladar. ¿Y escuchaba el Señor eso?
y es que mi bebé está enfermo, y por cuanto llamé y no quisiste oír. Mis hermanos, esto es una verdad para toda la iglesia. Esto es una verdad. Hay parejas que se acostumbraron fue a la unión conyugal nomás, y creen que eso es lo que les trae la armonía. Eso es una mentira. Eso es una mentira. La verdad de lo que trae la esencia. Mi esposa es muy juiciosa. ¿De dónde? A ver, muéstremelo bíblicamente, que ella me esté dando un testimonio de la luz del Señor. Y hablamos. No, ella ya anda encarretada en otras cosas. Nosotros lo sabemos, que usted se desprende un momentico del Señor, ¿y a dónde va? Dígame si las del mundo no son bonitas, hermanos. Viendo los hijos de Dios, que las hijas del mundo son las hijas del diablo. Son bonitas. A mí no me venga a decir que las mujeres del mundo son feas, que son bonitas, son hermosas. Esposa, ¿se ha dado cuenta si su esposito tiene el ojo adúltero más terrible? Aunque eso va para charlas de parejas. Eso lo va a ver usted en la intimidad, cómo es que él camina. La trata como el Señor trata a la iglesia. Es importante, analicen, discernimiento, esto no es un juego. Usted cree que es la muy amada, pero Él está amándolas a todas. Usted cree que ella es muy sujeta y muy juiciosa, pero ella anda en otras cosas. Y solo porque en la casa llega y le dice, bueno, hey, el Señor habla. El Señor, cuando habla por la Escritura, es para que nos demos cuenta por dónde camina el corazón del hombre y por dónde camina el corazón de la mujer. ¿Estamos? Y ustedes, como unidad, como cuerpo, como uno solo, esposos, deben cuidarse mutuamente. La esposa tiene que mirar cómo está su cabeza. ¿Qué hacemos nosotros acá? Miramos la cabeza, ¿cómo es él? Manso, humilde. De eso venimos aprendiendo, ¿cierto? Nos corrige, nos enseña, nos da bendiciones, otros días no nos las da. Así aprende la iglesia de la cabeza, así aprende su esposa de usted, y así aprenderán sus hijos. Yo conozco niños que son bien altaneros. ¿De dónde viene eso? De un hogar muy bendecido por el Señor. Eso no es así. Eso no es así. Y he escuchado testimonios a medida que me acerco a la Escritura. Es que este hombre es correcto en el Señor, y esta mujer es correcta en el Señor, y este hijo le salió malo. Y he estado indagando y mirando y no lo veo. Es que no lo veo. Ellos caminan en una naturaleza pecaminosa, pero igualmente van aprendiendo de lo que ven. Nosotros hablamos porque nos repitieron códigos: piano, vidrio, púlpito, celular, tata, papá. Esos códigos nos los enseñaron. Porque esto no se llama pan. Porque eso no se llama pan. Pégale el pan. No, eso es una pared. ¿De dónde salió el código? ¿Qué días hacíamos esa evaluación pequeñita? ¿Por qué Colombia se llama Colombia? ¿Por qué Cundinamarca se llama Cundinamarca? ¿Por qué Bogotá se llama Bogotá? Necesitamos siempre aprender. Así es que, esposos, cojan los códigos de la Biblia e implántenselos. Y su esposa copiará los códigos. Y su esposa, cuando su merced no está, usted sale tranquilo por la vida. Porque tiene una esposa que ya le enseñó a estar sujeta en el Señor, y ella sujetando a sus hijos. Pero cualquier desviación, lo he visto en los computadores cuando le montan el sistema, no sé mucho de eso, pero le montan el sistema operativo y si no le activan los parlantes no suena. O no le abre Windows, el Office. Solo con una pequeña cosita que esté mal, ya tenemos un problema. Quiero rectitud de mi esposa. ¿Dónde debe comenzar?
en la cabeza. En la cabeza. Mis hermanos, son los consejos del Señor. La esposa es llamada a sujetarse a su esposo, porque ella es símbolo de la iglesia. Igualmente el esposo debe amar y cuidar a su esposa y tener y luchar por el bienestar de su esposa por encima del suyo. Las acciones del esposo imitan a su Señor en su amor y en su autosacrificio. Y luego seguirá hablando sobre los hijos y los padres, pero casi siempre habla, miremos el texto y ya terminamos. Estas son recomendaciones del apóstol para llevar una vida en el Señor en nuestras casas, porque a todos nos molesta no tener hogares tranquilos, tener hijos que se pelean unos a otros y no se ayudan. Creo que eso es lo peor que puede haber en un hogar, y eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Dice, bueno, desde el 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Su esposa es una hermana en el Señor y usted debe ayudarla en el camino de la salvación. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre. Grande es este misterio. Esto lo vamos a hablar en la próxima clase sobre el evangelio y el matrimonio, que es el misterio. Porque esa es la comparación que está haciendo el apóstol. Cómo una pareja viene a ser uno en una sola carne y cómo nosotros venimos por el evangelio a ser uno con el Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el capítulo 5 vamos a ver que manda a los hijos, 6, a obedecer a sus padres. Y otras recomendaciones que vamos a estar mirando. Porque el apóstol termina la carta después de enseñarnos la doctrina diciéndonos, debemos caminar como hijos de Dios porque fuimos engendrados por Él. Cerremos nuestros ojos y que el Señor nos ayude.